Miren, les cuento un poco el propósito, digamos, de este panel debate, que no es cualquier panel debate, sino que realmente va a venir a hablar sobre la salud mental. Este panel se llama La salud mental en peligro, justamente. Bueno, profesionales y gente que está bastante metida en el tema. Va a estar en la exposición el profesor Hugo Leale, que es jefe de cátedra de la materia de preventivas, Ángel Barraco, redactor de la Ley de Salud Mental 448 y asesor además de la legislatura sobre salud mental, y Gabriel Solano, que es legislador por el Frente de Izquierda y el Partido Obrero. El objetivo de este panel es justamente debatir respecto a la salud mental, cómo se encuentra hoy, cuáles son, digamos, la situación de la salud mental en el marco de esta situación política, que no es cualquiera, sino es una situación política en la que está atravesada por un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en la que tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales se han organizado para hacer pasar un ajuste brutal, y que hace muchos años hasta ahora la salud mental en nuestro país ha sido extremadamente golpeada, y los hospitales, como el Hospital Borda, extremadamente vaciados, sin que previo a eso se abran nuevos dispositivos de salud mental pública que puedan garantizar justamente el acceso a los usuarios a la salud mental. Así que es un panel de lujo en serio. Invito a que después de que cada uno pueda poner, más o menos, se me ocurren 20-15 minutos, lo que cada uno quiera, abramos el debate, porque me parece que hay mucho que pensar, debatir, y sobre todo qué acciones nosotros como futuros profesionales de la salud mental y como profesionales de la salud mental tenemos que hacer y organizarnos para justamente defender la salud mental. Dicho esto, bueno, eso. Sí. No, como quieras. No, porque siempre va de menor a mayor. No, hermano. El menor de edad. Ahí sí. ¿Cómo lo documento? No lo ponemos en duda. El título me pareció tremendo, porque digo, ¿cómo hablar de la salud mental en peligro cuando la salud está en peligro, la educación está en peligro, la democracia está en peligro, las instituciones están estalladas? Bien, hoy hubo una información de la Fundación de Soberanía Sanitaria que dirige el ex viceministro Kreffer, con datos sobre el gobierno de la ciudad, de lo que pasa en la cara, que son importantísimos. Hay 563 camas menos disponibles en los hospitales de la ciudad. Hubo 30.000 internaciones menos en el lapso de que subió la gestión del PRO en la ciudad hace ya unos 8 años. Son 11. En 2008. En consultorios externos hubo 30.000 consultas menos. Disminuyeron las consultas de consultorios externos y aumentaron las consultas de guardia, lo cual implica que la gente no está haciendo el seguimiento de sus enfermedades y espera hasta que estallen los síntomas y acude a la guardia, lo cual obstaculiza todo el sistema, encarece todo el sistema y pone sobre todo la salud de los usuarios en condiciones mucho más precarias, porque llegan cuando las condiciones están mucho más deterioradas. Esto es de la salud en general, ¿no? Y los ESAC tienen un 22% menos de consultas, han disminuido en el plazo de 10 años. No combinamos nada ni con Gabriel ni con Ángel, pero yo supongo que Ángel va a centrarse más en cuestiones institucionales en relación con la ley, supongo, y que Gabriel va a tomar más cuestiones políticos, socioeconómicas, supongo, después en todo caso. Yo pensaba desde dónde tomar la cuestión de salud mental. Me parecían dos cuestiones que pueden ser secundarias o no tan centrales, pero que a mi juicio son importantes, y es uno el tema de la formación de los profesionales en salud mental y otra la cuestión de la salud de los trabajadores de salud mental. Que son cuestiones que estamos tomando desde nuestro programa de extensión de la materia.
Con sorpresa nos hemos enterado que en el último examen de residencia para las residencias y concurrencias de salud mental se eliminaron muchos textos del área de psicología social comunitaria, incluso algunos del área de psiquiatría, y aumentaron muchos textos que vienen de instituciones de orientación lacaniana, reforzando el eje de perspectiva de los trabajadores que se incorporan al sistema con un modelo de clínica individual civil al consultorio privado, porque los que hacen psicoanálisis, sobre todo psicoanálisis lacaniano, pero no exclusivamente en los hospitales de salud mental, se centran en ese tipo de atención y se descartan otras posibilidades, múltiples posibilidades que podrían los profesionales tomar en el abordaje de la salud mental. Me contaban los compañeros que están haciendo concurrencias en los hospitales que se podrían abrir grupos, por ejemplo en el UNIR, por ejemplo de adolescentes que se han contagiado con el VIH con transmisión vertical, que antaño existieron grupos porque tienen una problemática bastante compartida, y ese tipo de grupos que algunos mal denominan de autoayuda, que para nosotros son grupos de interayuda, tienen una participación central en la contención y en el apoyo, en el soporte a la construcción de subjetividad de los usuarios. Bueno, eso se está descartando porque las formaciones de grupo de los psicólogos que entran a los servicios es cada vez más difícil. Ni hablar de la posibilidad de hacer psicología institucional, ¿no? Presentamos hace poquito acá el libro de los compañeros de la editorial Topía, Historia de la Huella de la Memoria, donde se enfatizaba, se arrancaba planteando lo que había sido el servicio de salud mental del Hospital Lanús, que fue algo así como el origen de la intervención de los psicólogos en los hospitales, planteando estrategias novedosas como la interconsulta con todos los servicios del campo de la medicina. Yo no sé si no fue desde ahí que nos quedó el aprendizaje que le puesto la impronta de trabajar ahora en los hospitales, porque en ese servicio la mayoría de los psicólogos estaban no lo sé si no viene de otro lado, pero que en las condiciones de trabajo de los trabajadores de salud mental, esta es una cuestión clave, ¿no? Porque la situación del trabajo, donde es un trabajo ampliamente precarizado en términos de la contratación precaria, en algunos casos la mayoría son concurrentes, los residentes son muy pocos. Este año se planteó una unificación de residencias de capital y provincia, lo cual parece haber abierto un cachito más el panorama, pero no se sabe para que no se hagan las ofertas de cada hospital para las plazas a ocupar. La mayoría de los que están trabajando en hospitales están trabajando en hospitales, y los que quedan, las concurrencias son los que quedan después, la mayoría son compañeras y compañeros que no persiguen remuneración por su trabajo. Esto marca una condición de trabajo en salud mental que tiene una fuerte determinación sobre la organización, la posibilidad de reconocerse como trabajadoras, trabajadores, el reconocimiento de los propios derechos dentro de ese espacio, dentro del sistema de salud, como trabajadores del sistema de salud. Nos decimos trabajadoras y trabajadores, pero no nos reconocemos con los derechos de tales. Y es complicado esto, porque si no tenemos salario por el trabajo, asumir la condición de trabajadores es complejo.
desde la situación salarial y la condición de contratación, la situación de los ambientes físicos, que son en muchísimos casos lastimosos, y cuando no son lastimosos son escasos, compañeras y compañeros que tienen que aprender en cualquier situación, en cualquier condición. No porque uno no pueda hacer asistencia sentados en el banco de la plaza o caminando por el parque del hospital con un usuario o una usuaria, sino por el tema de la dignidad del trabajo y del espacio, de la intimidad que en muchas situaciones se requiere para poder establecer un marco mínimo de setting, de encuadre de trabajo. Yo decía la salud. Hay poca de la salud de los trabajadores de la salud mental. Hay poco espacio para que los equipos de trabajo puedan construirse como colectivos de trabajo. Digo, las reuniones grupales en la mayoría de los hospitales tienen la forma de ateneos clínicos, lo cual es relevante y es importante para la formación, pero no hay espacio en esos equipos para que en el grupo se puedan llevar las movilizaciones individuales que se producen cuando se enfrentan situaciones críticas. Y a los servicios de salud mental, no solo a los servicios de salud mental, a los servicios de educación, de desarrollo social, las situaciones que están llegando cada vez son situaciones psicosociales más apremiantes, en términos de las múltiples violencias que hay y de las múltiples carencias que las décadas neoliberales están imponiendo al conjunto de las mayorías. Esas situaciones que son llevadas como modos de sufrimiento individual no tienen espacios de trabajo que las reconozca como tales y que permitan que los profesionales que las atienden vayan compartiendo esas experiencias en un marco orgánico. Por supuesto que entre compañeras y compañeros se hacen comentarios, pero que los grupos discutan acerca de estas cuestiones hacen a la formación de cada uno, hacia el alivio de la subjetividad individual y hacia la construcción de subjetividades colectivas. Hace a que se puedan constituir colectivos de trabajo. Esto es un grupo de personas que tiene una visión común y que se encara con una perspectiva más o menos común los problemas que están abordando en ese dispositivo. Esto es una dificultad que nosotros pensamos que debería ser tomada y que se enmarca en esta idea de la profesión como algo individual, donde no solo es individual la atención, sino que también es individual el espacio de supervisión, el espacio donde se revisa el trabajo. Si hubiera instancias colectivas, habría posibilidades de acercar a esta idea de grupos de trabajo que se mancomunan para llevar adelante una tarea y que no están en los hospitales esperando aquilatar una cierta experiencia para poder abrir o sostener el consultorio privado dejando el hospital público. El deterioro de las instituciones del Estado creo que tiene que ver con esto también, porque buena parte de los profesionales y las profesionales que se forman son recursos que el Estado está formando y que se terminan perdiendo, no solo en el campo de la psicología, yo creo que en todos los campos, vaya a los científicos ahora, ¿no? Que están empezando a volver o que no consiguen entrar en la carrera de CONICET. En algunos pocos lugares y por pedidos, por demandas de los propios trabajadores y las trabajadoras del sistema, se constituyen estos grupos, pero no existe una política que permita generar colectivos de trabajo, entre otras cosas por el miedo que hay en
las autoridades siempre a que la gente se junte y piense juntar. Esto ocurre en todos los ámbitos. En los espacios del Consejo de Derechos del Niño es claro esto, que es donde estamos interviniendo nosotros, donde los espacios son de cada uno de las defensorías zonales. La reunión interdefensorías que existió en un principio las prohibieron porque inmediatamente aparecían reclamos legales. Como trabajadores de salud mental, trabajadores de salud mental, creemos que estas cuestiones tienen que tener carriles diferentes. Digamos, que hay reivindicaciones gremiales que tienen que ser planteadas en esos términos y que hay otras cuestiones que hacen a la formación profesional que tiene que incluir el malestar que se genera en el propio trabajo y que, aunque se solapan todos los malestares y todas las dificultades, deberíamos poder discriminar, porque no es lo mismo la afectación personal porque estoy atendiendo a una niñita vulnerada en sus derechos que yo tenga un bajo salario. Son cuestiones que tienen relación pero no son lo mismo. Y como equipos tenemos que poder pensar en esas cuestiones discriminando finamente qué le toca a cada uno. La idea de cuidar a los que cuidan, que no la hemos comenzado nosotros, pero que viene siendo una preocupación que está tomando, escuchamos hace poquito a Christophe Lejour, que trajeron también los compañeros de Copié y AGB. No sé si alguno de ustedes pudo participar de las charlas que dio él. No, pero se ve algo muy poco en la carrera de Lejour. Muy poco. Muy bonito. Están los videos si quieren entrar en Facebook, la conferencia y parte del seminario. Porque es un psicoanalista que quiere que lo entiendan. Eso es importante. Sí, claro, no, porque la peor ofensa que se le puede hacer a algunos lacanianos es entenderlos. Entonces, quiere que lo entiendan. Entonces es muy claro y se posiciona desde el punto de vista de los trabajadores para enfrentar aquellas cuestiones que se construyen con malestar en algo que nos lleva la mayor parte del tiempo vigil, la mayor parte del tiempo que estamos despiertos es el trabajo. Entonces, nosotros como trabajadores de la salud mental tenemos que atender a esto y también tiene que ser una preocupación nuestra incluirlo en las consultas que tenemos con los usuarios, saber de qué trabajan y qué les pasa a ellos en el trabajo. Digo, esto no lo enseñan en la facultad, pero un viejo médico clínico del siglo pasado a todos sus pacientes, cuando lo consultaban, les preguntaban qué trabajo. Es una pregunta que no solemos hacer, y el trabajo que sigue siendo un dador de identidad es el mío. Por eso yo quería marcar en esto el tema convocante de la mesa, que es la salud mental en crisis, en peligro, de rumbo, el tema, la cuestión de la situación de aquellos que estamos trabajando en el campo de la salud mental, nuestra dificultad de reconocernos como trabajadores y el necesario espacio de discusión, de reflexión y de elucidación que tienen que tener los equipos de trabajo para poder contener estas cuestiones que aquí se nos dicen. Punto. Buenas tardes. Gracias por la invitación a las compañeras y compañeros de EPA. Es un gusto estar acá y sobre todo compartir con dos amigos, cada uno en su espacio, en su lugar, bien dando cuenta de una historia de lucha y verdaderamente dando justamente esa lucha una resignificación constante en cuanto a cómo enfrentamos esto que ustedes denominaron el peligro y que
obviamente puede tener muchas caracterizaciones. Bueno, cuando hablamos de salud mental, un poco para ir poniéndonos de acuerdo, no siempre decimos que es lo mismo para cada uno. O sea, a veces uno habla de salud mental y dicen, bueno, estamos hablando del padecimiento subjetivo de una persona. Pero también hablamos de salud mental cuando decimos, estamos hablando de un sistema de atención. Hospitales, centros de salud mental, servicios de salud mental en los hospitales generales, etcétera, etcétera. Y hay una tercera cuestión que quizás es la más significante para la charla de hoy aquí convocada, que es la salud mental como un campo de intervención. Cuando decimos la salud mental como un campo de intervención, es que justamente por su propia historia, tengan en cuenta que la salud mental nació a partir de lo que se dio a mediados del siglo pasado, el siglo XX, cuando una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, se encuentra una gran similitud entre los campos de concentración nazis con los hospitales de internación neuropsiquiátricos, manicomios o asilos. A partir de ahí se genera lo que es la salud mental como un movimiento. Por eso es interesante asimilar que toda la prosecución histórica de las experiencias que se fueron dando en el mundo, y particularmente acá en Argentina, Hugo hablaba de justamente la huella de la memoria, y nuestro país y nuestra ciudad tiene justamente una caracterización de avance que fueron contra esta consigna. Lo primero que preocupó de la salud mental fue justamente esta proyección del sufrimiento y la tortura del ser humano que dio lugar después a la Convención y a la Declaración de los Derechos Humanos, y cómo esta misma empezó a ligarse política e ideológicamente a la lucha antimanicomial, respecto de que esta modificación implicaba restituir derechos que habían sido sustraídos de las personas que sufrían. O sea, aquel que estaba en un manicomio, obviamente, no podía contar con ser un sujeto de derecho, como empezó a denominarse en estos últimos años, que conceptualmente pudimos de alguna manera incluir en las leyes de salud mental, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la ley nacional. Y a partir de aquí esta lucha se empezó también a, de alguna manera, a transformar de acuerdo a la experiencia y las características de cada país y cada territorio. Se dieron pasos muy importantes en cuanto a las experiencias, pero fue muy importante también, a pesar de estar en un sistema donde las leyes están hechas justamente a imagen y semejanza de las necesidades de un sistema, porque si hay algo que tenemos que empezar a discutir como trabajadores de la salud mental, es que no podemos perder de vista de que cuando enfrentamos a alguien que requiere, que demanda atención justamente en esto de su atravesamiento subjetivo, no podemos perder de vista en qué marco ocurre, histórico, social, cultural, y esto nos tiene que remitir a un sistema imperante, todos sabemos, el capitalismo, que a partir de su proyección se fue transformando. No es lo mismo hablar justamente a mediados del siglo pasado, en la década de los 50, qué implicaba el capitalismo en su etapa industrial, sino justamente esto que se da a llamar el capitalismo neoliberal, que se trastoca justamente en un aspecto financiero fundamentalmente, y que Gabriel se va a explayar respecto de eso. Pero esto es importante, que como trabajadores empecemos a... Es imposible. Basaglia, que fue uno de los pocos que logró llevar adelante una verdadera transformación y un cierre cierto de los manicomios en la experiencia de Trieste en Italia, decía que indudablemente restituir subjetividad implicaba un compromiso frente al que sufre, y que había que llevar adelante estas transformaciones en función, obviamente, de requerir recursos. Por eso tenemos que tener claro que interviene lo gubernamental, interviene el Estado, interviene la sociedad, e intervenimos nosotros como parte del campo de trabajo, de la fuerza de trabajo de la salud mental. Y esto, de alguna manera, nos va, digamos, demostrando que los recursos deben ser puestos en las personas y no en las instituciones.
Por eso este concepto de Basaglia respecto a la posibilidad de transformar era que la existencia de los manicomios, que debía ser y debe ser cuestionada, por eso cuando hablamos de esta lucha que puede estar enmarcada tanto en las leyes de salud mental como en la historia, de lo que se trata es establecer una nueva ética. Una nueva ética que apunta más que nada a esta palabrita tan de moda que se dice deconstrucción de poder, o desmembración de poder, o desenmascaramiento del poder. Porque Basaglia decía, lo que hay que hacer es desenmascarar el manicomio, el neuropsiquiátrico, sacarle justamente todas esas cualidades a las cuales se le había brindado a partir de la Revolución Francesa, cuando empieza esta experiencia de encierro con estas instituciones, donde todo lo diferente justamente iba a parar dentro de las paredes de lo que era un asilo. Llámese el loco, llámese la prostituta, llámese el que no se adecuaba a las reglas morales, ¿no es cierto?, de la sociedad. Si bien se fue transformando y se fue caracterizando a través de los siglos, o sea, ahí aparece otro elemento que es la psiquiatría. La psiquiatría no pertenecía, como hoy pertenece a la medicina, sino que surge como una disciplina netamente de custodia, que después, de acuerdo a las necesidades y a la evolución y a esto del progresismo, ¿no es cierto?, y de ir cambiando la cara o de ciertos avances, pasa a integrarse dentro del saber médico. Y esto no es un dato menor, porque después vamos a ver por qué implica tanto respecto del estado de situación, porque el peligro, si bien nunca dejamos de estar en peligro, si bien nunca dejamos de estar en crisis, porque el capitalismo es sinónimo de crisis social y económica perpetua, porque justamente uno de sus ejes en el cual debe avanzar. Bueno, esto cómo fue impactando en el tratamiento de la salud mental. Por eso nunca dejamos de asimilar que la salud mental está eternamente ligada a los rostros de la pobreza. Cuando hablo de la salud mental en el esquema de la atención pública, porque tampoco hay que olvidar que está el sistema privado, que hoy también subsume al sistema de la seguridad social. El sistema privado con otras caracterizaciones, que hoy en esta cuestión del neoliberalismo justamente está avanzando y succionando y traccionando los recursos del sistema público para quedárselo y ser, digamos, como parte de su renta y de la mercantilización de la salud y de la salud mental, hay también que de alguna manera no perder de vista. Cuando decimos que la salud mental es un campo político es porque justamente la salud mental no tiene definición. O sea, ¿por qué? Porque de aquello de lo que se trata nunca termina de cerrarse. Le buscamos mil vueltas y nos dimos cuenta que la salud mental no se puede definir. Sí se pueden establecer principios, como el que está establecido en las leyes, donde dice justamente que es un proceso que está ligado justamente a que se cumplan con una serie de derechos civiles, de derechos humanos, respecto a que una persona no puede de alguna manera desarrollarse si no adquiere justamente el derecho a la vivienda, a la educación, a la justicia. Y de esto se trata la salud mental, porque cuando hablamos de salud mental siempre termina ligándose como una cuestión netamente de abordaje clínico-terapéutico. Y cada vez más la salud mental como tal tiene mayor incidencia el eje de lo social por sobre lo clínico-terapéutico. Justamente Basaglia decía, en condiciones de pobreza no se puede hablar de diagnóstico. Y esto es algo que no tenemos que perder de vista como profesionales, porque de lo que se trata como profesionales, como trabajadores de la salud mental, es hacer un giro a esto que lamentablemente nos están formando y que Hugo hizo referencia concreta, en cuanto a que ese giro es entender el padecimiento mental desde otra perspectiva. Y cuando digo entender desde otra perspectiva es también aceptar la incompletud que cada uno de nosotros, de nuestro propio saber, llámese psicólogo, terapeuta ocupacional, psiquiatra o lo que sea, tiene que dar cuenta de la imposibilidad de abordar algo que justamente tiene mucho de incierto, tiene mucho de imprevisible y tiene mucho de impredecible, que es el acto psíquico. Cuestión que también choca y de alguna manera es un gran desafío que nosotros hagamos el abordaje, porque en cuanto a la estructura jurídica
occidental y cristiana, justamente respecto de la salud mental, está íntimamente impregnada de una concepción totalmente positivista y racional que justamente desconoce todo aquello de esto que es inmanejable respecto del acto psíquico. O sea, esto también es un gran desafío, y sobre todo para ustedes, que son de alguna manera la pujanza y aquello que debe venir a transformar y a modificar un status quo. Lamentablemente en esta casa, como tantas otras, se sigue formando para un profesional encerrado entre cuatro paredes, para una actividad netamente privada, y aquí me doy lugar para poder responderle a Hugo cuando habla de ad honorem. Claro, el trabajo ad honorem, que en salud mental se caracteriza por ser justamente el único área sanitaria donde más del 50% de su fuerza de trabajo es ad honorem, es porque este grado de perversión que se fue generando a través del tiempo es porque uno se formaba en el hospital público de forma gratuita, pero después obtenía los beneficios de su saber en el sistema privado. Y esto, obviamente, como todo el cataclismo que generó el capitalismo tardío o neoliberal, obviamente está dando cuenta y está impactando de sobremanera, no encontrando respuestas y explicaciones por qué es esto de la crisis, por qué es esto del peligro. Porque la crisis y el peligro no solo acecha fundamentalmente, y en esto no tenemos nunca que perder de vista, que es aquel que sufre y son los sectores poblacionales más vulnerables, los más precarizados, a los que tenemos que tener siempre como mira de nuestro trabajo y de nuestro compromiso. Pero también nos afecta como trabajadores, O sea, el hecho de cómo poder integrarse a un sistema que cada vez se va especializando, y aquí nos encontramos con cuestiones que pegaron muy fuertemente el año pasado y el año pasado, y que tienen que ver con este deterioro, con este retroceso que se está generando en el ámbito de la salud y particularmente en la salud mental, en cuanto, por ejemplo, a la carrera nuestra de psicólogo, cómo nos han sustraído dentro de las incumbencias, a las cuales teníamos 16 perfectamente establecidas, se las redujeron en 5, donde esa reducción implica la desaparición lisa y llana de intervenciones justamente las más concretas en el sistema de salud mental. Y esto no fue, digamos, un acuerdo del decano y todo el sector de poder de esta facultad, como de los otros sectores de poder de la Universidad de Buenos Aires, la de Córdoba y tantas otras que son las que apoyaron la famosa resolución 1254, que fue justamente atacar, ¿no es cierto?, el ámbito de nuestras incumbencias, sino que este grado de deterioro, de vulneración, porque primero que tenemos un derecho adquirido y algo que estaba constituido en base a nuestra propia, digamos así, nuestro propio desarrollo, respecto a cuál era el alcance de nuestra intervención, esto que está llamado incumbencia o ahora actividades reservadas al profesional psicólogo. Bueno, este impacto de este capitalismo neoliberal es que no es solo un acceso o el capitalismo que avanza y nos avasalla desde una perspectiva obvia desde los gobiernos, ¿no es cierto?, porque de los gobiernos, sino que también hay un consenso y hay una intervención y una complicidad de algo que a veces no se quiere reconocer, y que son los sectores corporativos. Los sectores corporativos, que son gremiales, que son profesionales, que son económicos, que son institucionales, obviamente tienen un anudamiento con esta política gubernamental en la cual se enmarca el avance neoliberal. Y estos factores corporativos hoy en salud mental y en la salud, lisa y llanamente, son justamente aquellos sectores de la hegemonía médico-psiquiátrica, a lo cual hay que aclarar que no implica que son todos los psiquiatras ni todos los médicos, pero sí justamente aquellos que responden a estas cúpulas que se adueñan, como tantas otras actividades gremiales, ¿no es cierto?, y son las que van generando estos acuerdos, estos convenios con la gubernamentalidad de turno para lograr justamente la defensa o el avance de sus intereses. Porque es importante también de que nosotros, cuando nos situamos, y yo decía una deconstrucción de poderes, porque nosotros como trabajadores tenemos que hacer este giro de comprensión del padecimiento mental.
O sea, ya no debe ser como lamentablemente opera un sujeto que sufre y es totalmente ajeno e ignorante de su padecimiento y enfrente se sitúa un profesional que cuenta con un determinado saber que es el que supuestamente le va a modificar o le va a cambiar su esquema o el atravesamiento de su padecimiento. Y esto no es así. O sea, esta deconstrucción de poder justamente tiene que apuntar a que nosotros nos situemos, cuando dije desde este lugar de incompletud, reconocer que primero que una intervención debe ser interdisciplinaria, por eso hay tanto resquemor y tanta afrenta a lo interdisciplinario, porque lo interdisciplinario de alguna manera es la democratización de ese poder, es que ninguno tiene la verdad absoluta y cada uno es importante en el momento de intervención del abordaje terapéutico. En un primer momento hay que reconocer que puede ser el psiquiatra ante un trastorno mental muy agudo, una psicosis. Bueno, puede intervenir desde la medicación, no hay que tampoco denostar los psicofármacos por todo lo mal que se está haciendo y cómo se está medicalizando terriblemente la sociedad y la niñez, por ejemplo, porque ya esto responde a otros intereses que es el de la industria farmacéutica. En un otro momento es muy importante la asistencia psicoterapéutica y así la del trabajador social, el terapista ocupacional y aún el de aquellas intervenciones de actores que no son convencionales, que no tienen carrera ni tienen título. Por eso entonces la salud mental tenemos que tener un grado de amplitud y empezar a reconocer que solos no podemos y que obviamente la mejor respuesta que le podemos dar a aquel que sufre es justamente donde puede intervenir muchos saberes. Por eso el campo de la salud mental es dinámico, es totalmente abierto, es multireferencial, es intersectorial, no es solo un problema de salud o salud mental, lo dije antes, interviene la cuestión de la educación, la vivienda, el trabajo, la justicia. También requiere una jerarquización. ¿Por qué hablamos de salud mental? Justamente a partir de ese movimiento histórico hubo una necesidad de especificidad, porque como intervenimos en los sistemas sanitarios, hoy, lamentablemente, cuando cualquier colega interviene en un hospital o en un servicio, lamentablemente la estadística marca como si fuera una especialidad médica. Y no hay una discriminación, que la intervención profesional tiene características propias que no son asimilables a las especialidades médicas. Y esto, al no ser computado así, empieza a repercutir fundamentalmente donde hay otro dato que no debemos soslayar, que son los recursos. O sea, nosotros tenemos que estar al tanto y tenemos que exigir y responsabilizarnos porque el Estado tiene que asignar los recursos que se corresponden. No solo para desplegar todo aquello que se requiere, transformar un modelo manicomial en un modelo de plenos derechos, y ese es el cambio de paradigma, o sea, pasar de uno asilar a uno de plenos derechos, y a partir de ahí todos los recursos que son justamente los dispositivos, los efectores, los servicios que se requieren. Para ir cerrando este primer avance, tengamos en cuenta que también tenemos nosotros una dimensión. No hay que creerse como se postula acá, y yo adhiero al psicoanálisis y adhiero a algunas cosas del lacanismo. A lo que no adhiero es justamente a la neutralidad, a la supuesta neutralidad. Todos estamos atravesados por una situación social, cultural, que personalmente también se implica con aquel que sufre. Y esto no es un dato menor. La neutralidad no existe, esto de como que el espejo no se sitúa y no. Vamos a empezar a decir las cosas como son y las intervenciones que se requieren para decir, pasamos de un modelo manicomial. Y cuando digo manicomial, no es solo el neuropsiquiátrico, no es solo el Borda, el Moyano, donde acá también hay otra discusión que lamentablemente me hubiera gustado, porque había un panelista que justamente un psiquiatra que es muy reconocido y dice que tiene otra amplitud de pensamiento, pero es esto de por qué, si tenemos que modificar un modelo obsoleto, una institución ya totalmente comprobada que es nefasta, y lo vemos lo que pasa en los manicomios, en los neuropsiquiátricos, en las colonias, o sea, ¿por qué se va a formar justamente dentro de estas instituciones? Cuando lo que deberíamos hacer es formarnos
justamente en aquellos servicios y dispositivos que deben sustituir al manicomio. Un trabajador, un profesional, un estudiante, un residente, un concurrente debe formarse justamente en aquello que hay que poner en ejercicio. En un servicio de salud mental de un hospital general, en un servicio de salud mental de un hospital especializado, en un centro de salud mental, en un emprendimiento, en una guardia interdisciplinaria, en un dispositivo de atención domiciliaria, en una casa de medio camino, en una residencia protegida. Esa es la formación que debería darnos. Y salir justamente de esta concepción individualista, de una carrera que siempre dice, es una carrera liberal. O sea, justamente no se está formando de acuerdo a la demanda y a la necesidad de la sociedad y sobre todo de los conjuntos poblacionales que más están siendo afectados, que son justamente aquellos los más vulnerables. El sistema precariza, el sistema justamente afecta totalmente la subjetividad. O sea, nosotros, aún en los consultorios o en los hospitales donde tenemos que hacernos cargo de la atención, tenemos que observar que justamente este sistema antes le interesaba tener esclavos respecto de la cuestión, ¿no es cierto?, del dominio del trabajador y de su explotación. Hoy necesita tener consumidores, porque le cuesta mucho menos esfuerzo y logra mayor dominación. Hugo decía que el trabajo que nos lleva mayor tiempo de nuestro día. Hoy el capitalismo avanza y atraviesa y domina todas las tres lógicas esferas que eran, ¿se acuerdan? Las 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de ocio. Hoy el sistema justamente, y esta es otra de las grandes investigaciones que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, de nuestras posibilidades, porque esto afecta lisa y llanamente a aquel que está frente a una pantalla y es un adicto, a aquel que verdaderamente está desocupado y que obviamente ha quedado descartado y desposeído de poder integrarse en el sistema de productivo. Bueno, todas estas cuestiones tienen que comprometernos. Fernando Ulloa, que fue uno de los grandes del campo de la salud mental, decía: la ética del deseo debe balancearse con la ética del compromiso. Y esto me parece que es un camino. Un camino, tenemos leyes, pero las leyes no sirven para nada si verdaderamente, por más que hemos trabajado en ellas y está lo mejor que podíamos haber puesto en las leyes, si verdaderamente no hay un compromiso político, un movimiento social, político, que ideológicamente marque el rumbo y que nosotros como trabajadores también propiciemos que la comunidad se apropie de esos derechos, lo que establecen las leyes, porque si no queda en esta cuestión de que la problemática de salud mental es solo la problemática de la locura. Entonces es solo para aquellos que están muy mal y que deben ir a parar al borde. Esto también es parte del esquema comunicacional que hay que transformar y que nosotros tenemos que enfrentar. Es una pelea cultural, tenemos sectores corporativos que dicen nosotros tenemos la verdad. O sea, están saliendo ahora declaraciones de APSA, de médicos municipales, porque el gobierno, a partir de esta Dirección Nacional de Salud Mental, que muchos se la han comprado como progresista, pero que está enmarcada en un gobierno neoliberal y enmarcada por la búsqueda, la cobertura universal de salud, indudablemente enmascara lo que debe hacerse, y entonces nosotros debemos justamente desenmascarar que hay que llevar adelante un verdadero proceso de transformación que va a ser histórico, pero que está ligado justamente a muchos otros padecimientos, que está ligado a la lucha de los trabajadores, que está ligado a los padecimientos de todo tipo que sufren los sectores sociales más vulnerables. Bueno, dejo aquí y me gustaría después, de alguna manera, hacer un intercambio. Gracias. Estoy condicionado porque ya me dijeron lo que tengo que decir. No, acá hablan especialistas. Yo no soy psicólogo, yo soy casi psicólogo. Ya, con mucho te da por título. No. Cuando me fui a anotar el CBSM iba a anotar psicología. Pues mi hermana es psicóloga y a mí es más grande que yo, me han insistido mucho. Y yo fui con esa disposición. Y me había dado seminarios de la CAN que no entendía nada. Entonces dije, ¿para qué me voy a meter si no entiendo nada? Y sí me anoté a la carrera de filosofía. Entonces finalmente cuando volví,
no sabía cómo decir a mi hermana que no quería anotar en psicología. Como prima hermana, más o menos. Claro, Filosofía. fue todo un problema, bueno, finalmente me entendió, no le gustó, pero bueno. Después también le tuve que decir que dejé filosofía, así que me dediqué a otro tipo de estudio. Pero bueno, sí que fui casi psicólogo porque me estuve a punto de anotar y no, finalmente si no, hoy también podría hablar de otro lugar. Bien, el título, acá con Ángel, a mí me toca participar en la legislatura, aunque no soy parte de la Comisión de Salud, voy asiduamente y cada vez que hay temas y ya el hecho que se reúna poco, habiendo los problemas de salud que acá fueron enumerados, lo que hoy salió en los diarios es brutal, realmente brutal en todos los sentidos, no particularmente la salud mental, la incluye, que abarca la salud humana en general, y eso se refiere a la ciudad de Buenos Aires, que se supone, si uno toma el conjunto del país, es el mejor sistema sanitario que tiene Argentina. Si esto pasa en la ciudad de Buenos Aires, pensemos que puede pasar en Jujuy, en Santiago del Estero, en Formosa, insisto, siendo que acá, comparado con otras provincias del país, el sistema sanitario es indudablemente mejor. Pero, así todo, las carencias que se ponen de manifiesto en todos los sentidos marcan una crisis del sistema de salud y una crisis social más amplia. Porque este dato que los diarios analizaban, que crecen las consultas en guardia, pero disminuye luego la atención que surge en los consultorios externos, ya no es un problema exclusivo del sistema sanitario, sino que habla de las condiciones socioeconómicas de las personas que van a una guardia obligados por una enfermedad circunstancial que pueden tener, pero luego eso es un diagnóstico, tienen que seguir determinado tratamiento, no tienen las condiciones para seguirlo. Y eso, bueno, afecta por lo tanto la cantidad de consultas que se realizan en los consultorios externos. Y este dato realmente ha sido, bueno, de la me parece un dato que ya la Comisión de Salud tiene que haberse autoconvocado hoy mismo, es decir, un organismo de la legislatura responsable frente a estadísticas de este tipo, lo mismo que tiene que hacerse es convocarse de inmediato y hacer algo o si no renunciar. Es decir, estamos acá, se nos paga un salario, que tampoco es un salario bajo, para los salarios que existen en la ciudad y en el país, y no pasa nada, siendo que tenemos un diagnóstico que realmente pone a la salud pública en general en un cuadro de crisis. Uno podría analizar la crisis de la salud pública desde dos puntos de vista y son los dos correctos. Si uno, esta nota del diario, por seguir con este ejemplo, la primera cuestión que pone de manifiesto es una crisis de índole presupuestaria. Y esto es así. Las carencias del sistema de salud son enormes y afectan tanto a los trabajadores del sistema de salud, acá cuando se hablaba de precarización es enorme, en salud mental más todavía. Hemos tenido diferentes expresiones de eso, pero son enormes. Y después también la cuestión presupuestaria vinculada a las condiciones edilicias, a las posibilidades que tiene el sistema de salud, de infraestructura, de todo tipo. Cualquier hospital público de la ciudad que uno va, los problemas son realmente enormes, falta de personal. Eso es una parte. Posiblemente la parte que el diagnóstico sea más común. Y uno, por lo tanto, atribuya que esta crisis, esta salud mental en peligro, tiene que ver con la falta de inversión del Estado en cuestiones sanitarias. Es cierto. Pero esto se combina con otra cuestión que creo que es importante que la discutamos. Que es que, y tomamos algo que decía Ángel recién, no es exclusivamente una cuestión presupuestaria. Acá hay intereses económicos de fondo, que operan en el sistema de salud y que imponen la política de salud del país. Y que la terminan imponiendo. Y estos intereses son esencialmente la salud privada y los grandes laboratorios. Que uno tiene claro que son los que determinan esencialmente la política de salud y que incluso, tomado acá también se dijo, hasta se apropian de una parte del presupuesto público. Porque cuando uno analiza el presupuesto de salud que tiene a nivel nacional, bueno, el sistema en general de salud no tiene mucho impacto nacional porque la salud ha sido provincializada, por lo tanto depende esencialmente de los presupuestos provinciales.
la nación colabora con ellos a través del régimen de coparticipación federal, digamos. Con programas. Pero esencialmente los hospitales están en manos de las provincias. Pero una parte sustancial del presupuesto de salud se lo llevan los laboratorios. Ni que hablar cuando se habla del presupuesto del PAMI, por ejemplo, que se lo lleva en muy buena medida. Y esa apropiación del presupuesto de salud por parte de los laboratorios es un punto que distorsiona y maneja en buena medida la política de salud en la ciudad de Buenos Aires y en el país. Y condicionan, por lo tanto, y después la propia, digamos, política de privatización que tiene que ver con la instalación de clínicas privadas, de prepagas, que modifican también las condiciones, incluso laborales. Nosotros nos hemos involucrado bastante en la legislatura en una lucha por las compañías y compañeros de enfermería, porque se discutió el año pasado la modificación de la carrera profesional. Y la modificación de la carrera profesional también afectó el desarrollo de los trabajadores de salud mental. Si yo no entiendo mal, corregime Ángel, ¿es Federación de Psicólogos se llama? ¿Es la palabra federación? No, Federación de Profesionales. No, pero los psicólogos dentro de la Federación La Profesional. Asociación de Psicólogos del Gobierno de la Ciudad. Claro, bueno, ellos estaban de acuerdo. Porque son parte de la federación. Claro. La federación, para que se entienda, es justamente aquello que integra todas las profesiones no médicas. No médicas. Bueno, médicos municipales obviamente acuerda todo. O sea, médicos municipales es una gran corporación con intereses absolutamente vinculados a los laboratorios privados. Y a la aparatología. A la aparatología, y después es casi una especie de estudio gran jurídico para que los médicos cuando tengan juicio por mala praxis puedan defenderse. Y lo conozco porque a mí me ha tocado por el trabajo legislativo hasta reunirme con las autoridades del médico municipal. Yo fui, discutimos, no tengo problema con nadie. Fui ahí a un edificio que tiene espectacular en el barrio de Junín, claro, Junín casi se llama Las Heras, un edificio que debe salir buenos mangos, creo, arriba de $1 millón por la zona que está ubicada, de varios pisos. Y discutiendo la política de salud de la ciudad de Buenos Aires, ellos son parte indudable de la corporación, y médicos municipales están en el sistema público, no en el sistema privado. El médico del sistema privado tiene otro tipo de agremiación. Pero el sistema público está infeccionado por estos intereses capitalistas, que distorsionan absolutamente las prioridades, la utilización del presupuesto e incluso la orientación que se lleva adelante. Y estas fuerzas que se van creando y que médicos municipales determinan, bueno, es el gran condicionador de toda la política sanitaria. Se acaba de resolver por decreto el año pasado, una cosa brutal de la ciudad de Buenos Aires, como es la eliminación de 5 hospitales monovalentes y su fusión todos en el terreno del Hospital Muniz. Hospitales como muy prestigiosos, el Curí, el que hay en Parque Centenario, un hospital oncológico, el Ferrer en el barrio de Constitución, el Udaondo, el IREP, ahí en Núñez, todos pasan, y esto fue acordado con médicos municipales. Bueno, y SUTECBA, que después por otro lado pelea la representación de los enfermeros para que no pasen a la carrera profesional. Pero todo el trabajo que desarrollan los trabajadores de salud y los salud mental también de la ciudad de Buenos Aires están condicionados por estos dos gremios, que tienen un acuerdo con el gobierno de Larreta y antes el de Macri, y en el pasado el Ibarra, han gobernado, como se dice habitualmente, oficialista de todos los gobiernos, y han condicionado todo este desarrollo profesional, y han tolerado una precarización del trabajo que en salud mental es mucho más aguda que en otros sectores de la salud, aunque no es excluyente la precarización de la salud mental, es abarcativa de todas las profesiones. En el caso de enfermería que comentaba, incluso se niega el pasaje a una carrera profesional, siendo que son licenciados, para tenerlo como un botín de, digamos, un sindicato absolutamente reaccionario como es el de SUTECBA a la ciudad de Buenos Aires, y se deniega este derecho. Y médicos municipales colaboran con esto. Ahora, toda esta política, ahora se planteaba el tema de la unicomialización. Tenemos que tener en cuenta que se aprobó una ley en el año 2010. El 2000 la de la ciudad. Y después 2010 la nacional. 2010 Y prácticamente no fue aplicada. Y es importante discutir esto porque uno tiene que indagarse en el motivo, porque en general las leyes que se aprueban son negativas. En general. Las leyes que se aprueban que son positivas son contadas con los dedos de una mano.
Es decir, no sobran leyes positivas en la privada. Antiburocrático, En general son leyes que perjudican a la población, reformas laborales, reformas previsionales. Bueno, en la legislatura que yo estoy ni que hablar, cada reunión se ve un terreno, joden a la vida a la gente de una manera que es intolerable. A ustedes lo votan y vienen todo el tiempo a joder la vida a la gente. Cuando se aprueba una ley que tiene aspectos progresivos, lo que suele ocurrir es que no se aplican. Y esto es importante ver porque hasta se remite a un problema clave de lo que se llama la República Burguesa como institución, que a lo máximo que llega es el reconocimiento de derechos, pero no a su satisfacción. Finalmente la Constitución Nacional nuestra tiene todos los derechos que uno quiera. Guardas el artículo 14 bis y tenés derecho a todo. A la vivienda, al trabajo digno, a esto, a aquello. Vos vas, pero vivís en una villa. No es que vos podés ir a un juzgado y hacer una demanda frente al Estado porque ese derecho no se te satisface. No podés, nadie te lo va a dar. Es una enumeración de derechos, pero la efectivización de ese derecho choca con la propia República Burguesa. Y uno lo ve cotidianamente, en particular las leyes de salud mental progresivas que se aprobaron, ese choque tiene que ver no solo con la falta de presupuesto público para su aplicación, sino también con que la aplicación de esas leyes choca con las corporaciones capitalistas que están establecidas y que pelean por subsistir y ampliar su negocio. Yo le decía, por ejemplo, en el caso de los enfermeros, estoy seguro que es así, que cuando el año pasado hubo una marcha que fue, no sé, 10.000 enfermeros, lo cual era de loco porque trabajan 8.000 en la ciudad de Buenos Aires. Decía, yo creo que había más de 10.000 personas. Fue la marcha más popular y más genuina que vi en los últimos años, y yo voy a no menos de 3 marchas por semana. Para que vean que de marchas de otra cosa, de marchas estoy seguro que cuando se discutió en el gobierno que no lo pasen a la carrera profesional, no solo interfirió la decisión del sindicato que los nuclea, que si pasan a la carrera profesional ya no podrían estar ahí, que es el caso de Sustecma. No solo interfirió aparte que pasen a la carrera profesional implica un mayor gasto del Estado, y el Estado no quiere ponerse ahí a la salud, sino que también tuvo que haber pensado que si a los trabajadores enfermeros se les daban esos derechos, mañana esos derechos también lo van a reclamar los que trabajan en el sistema privado. Porque vos decís, no sé, yo laburo en el hospital Subizarreta y trabajo 6 horas con tal salario, si vos no me pagás lo mismo en la Mater Dei, me paso al sistema público. Y como hay una competencia entre trabajadores y hay una competencia entre patronales por captar al trabajador, un avance de derechos implica una generalización de ellos. Porque mañana cualquier otro güey, si no va a un lugar, lo pasa al sistema público. Tiene que haber una presión del lobby privado, y la reta es un tipo de las corporaciones médicas, directamente de las corporaciones médicas, para decir que si voy a este derecho, mañana me jode la vida a mí, porque voy a tener que aumentar el salario y las condiciones de trabajo a los trabajadores del sector privado. Y eso implica una caída de la tasa de beneficio de la industria privada de la salud. Eso pasa también para todo tipo de trabajadores, para también los trabajadores de salud mental. Si mañana se establecen casas de medio camino como corresponde por parte del Estado, ¿por qué voy a ir a pagar una privada quien tiene la posibilidad de pagar? Y cuando digo la posibilidad, acá digo poner muchas comillas en el caso, porque muchas familias lo terminan haciendo, no porque tengan la posibilidad, sino porque hacen un esfuerzo desmedido para poder bancarlo, en tanto el sistema público no lo ofrece como corresponde. Entonces puede ser que muchas familias lo hagan, lo cual implica otro tipo de carencias. Si vos tenés que tener un gasto en algo que el Estado debería cubrir y no cubre, y lo cubrís de tu bolsillo, en realidad lo que tenés es una reducción de tu salario. Porque si la canasta familiar se mide por los bienes y servicios necesarios para que vos puedas, digamos, vivir dignamente en un mes, y eso no se te ofrece, tenés que pagarlo, tu salario vale menos. O sea, ante la necesidad de tu salario cubre en menor medida. Entonces hay una disputa con los sistemas de salud privada que es fundamental en la ciudad de Buenos Aires y en el país, y en particular en la ciudad de Buenos Aires, donde existe, digamos, una clase media un poco más abarcativa que tiene más posibilidad de ir al sistema privado que al sistema público. El 87%. Por eso. De la ciudad de Buenos Aires. Pero para contar las obras sociales. ¿Cómo? Hay que contar las obras sociales. Sí, en el 87 ubico las obras sociales, Claro. que están Lógico, porque está bien lo que dice Ángel, las obras sociales ya no son las mismas obras sociales.
las obras sociales se ha producido un proceso clásico del capitalismo que es una especie de concentración, centralización y tercerización. Entonces vos tenés que 5, 6, 7 obras sociales importantes concentran el negocio general, lo cual es lógico, porque una obra social que tiene 2.000, 3.000, 4.000 afiliados no puede hacer la inversión necesaria para atender ese universo pequeño de trabajadores. Eso tiende a concentrarse, como pasa en cualquier rama del capitalismo, eso es inevitable, y uno tiene, por lo tanto, que algunas obras sociales y el sector de ingresos un poco más alto paga un mango más y se pasa a la prepaga, que es lo que se suele llamar en el negocio de salud el descreme. Es decir, el sector más alto pasa una prepaga y la obra social queda con menos plata porque como uno aporta un porcentaje del salario, si vos ganás 100.000 pesos en la obra privada y se queda solo en la obra social que gana 20.000, el ingreso de la obra social se reduce. Es decir, hay un negocio capitalista de la salud. Y ese negocio capitalista condiciona todo el abordaje sanitario del país, todo. Es decir que, obviamente, las cuestiones del paradigma con el cual se aborda la salud mental tienen que ver con cuestiones culturales, ideológicas, pero también está condicionado fuertemente por los intereses económicos que se benefician con determinado modelo de salud. Y tenemos gobiernos que gobiernan para ellos. Cualquiera sabe, hasta uno le escucha a Elisa Carrió, un personaje que no es de mi agrado, como ustedes pueden suponer, pero Elisa Carrió dice que ella representa dentro del gobierno el sector que está en contra del laboratorio. A mí me llama la atención porque ella es muy amiga de este Quintana, que era el dueño de Pharmacity. Pharmacity y laboratorio. Entonces, bueno, escuchame, si vos sos el que está con el dueño de Pharmacity, sos el que está en contra, imagínate que está a favor. El que está a favor ya es, digamos, el dueño del laboratorio directamente. Es decir, que acá hay una política que está muy vinculada al negocio capitalista de la salud, que incluso participan activamente en el financiamiento de las campañas políticas, como todo el mundo lo sabe. Como todo el mundo lo sabe. Y el desarrollo tan gigantesco de la industria farmacéutica, que aparte tiene otro tipo de desenvolvimiento que ya no viene al caso acá, pero Bayer compró Monsanto, para que ustedes vean, estamos hablando de los principales grupos económicos a nivel mundial, y tienen ese peso económico, condiciona la política sanitaria en todos los países del mundo. En todos los países del mundo, y en Argentina obviamente también. Y se queda con una parte del presupuesto público destinado a la salud. Entonces, la salud pública está en peligro, la salud mental está en peligro, porque el negocio capitalista de la salud condiciona absolutamente la atención que requiere la persona. Y en un cuadro de crisis social, que comparto todo lo que acá se dijo, agrava toda la situación, digamos, sanitaria de las personas, también su salud mental, hace que la situación requiere una mayor atención cuando los niveles de atención son menores, son absolutamente menores. Gente con enfermedades mentales puede vivir hasta 20 años menos que el resto. Y cuando uno va al hospital en Moyano, ¿verdad? Y muere gente de cuestiones que eran previsibles y eran atendibles. O sea, esto también es parte de la salud mental. Por eso, y hace que el trabajo, que bajo el capitalismo es un trabajo alienado, un trabajo que aparte se ha precarizado fuertemente, la atención de los trabajadores, que en un sentido amplio son de salud mental, pero no son todos psicólogos, que trabajan en el sistema, el VAP. Hemos tenido reuniones ahí en la legislatura con ellos, y la precarización es brutal, y hemos pedido informes, todo, no sé. Es decir, que ahí está claro cuáles son las prioridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en materia de salud. La cantidad de personas que viven a la calle se ha incrementado notablemente. Y eso tiene un impacto indudable en la salud mental. Entonces, cuando más necesaria es la salud mental, o la crisis social que tenemos, más esta salud mental también se ve afectada por la propia crisis, que sin embargo no afecta al negocio capitalista, que se siguen desenvolviendo de una manera cada vez más aguda. Y una polarización social, porque los sectores que pueden acceder a una salud de mejor calidad son una pequeña minoría de la población. Las personas que se pierden su trabajo pierden también su obra social.
y pasan al sistema público de salud, que no tiene hoy la capacidad para recibirlos, con el cuadro de desinversión que existe. Como pasó en el 2001. Entonces eso se lo vamos a ver, ya lo estamos viendo. Es decir, la desocupación crece y eso afecta a esto. Entonces, creo que hay que unir todos estos panoramas, ¿no? Por un lado, una falta de inversión del Estado en un sistema público que no obtiene beneficio, el intento capitalista de convertir en una rama lucrativa del capital una cuestión que en el pasado no lo era, y eso se desenvuelve y se integra como lobby de presión frente al poder y condiciona la legislación y la acción pública de todos los gobiernos. Y en el caso, obviamente, del gobierno macrista no cabe duda, pero también vale para el gobierno anterior, porque una ley que se aprobó en el año 2000. Y la de la ciudad. La de la ciudad, 2000. Y tengamos en cuenta que Macri ganó en el año 2008, si tuvo 8 años para ser aplicada y no se aplicó. Y el gobierno nacional estuvo el anterior hasta el año 2015 y tampoco. Es decir, que no es algo privativo del macrismo. No es algo privativo del macrismo. Los vínculos entre estos negocios de salud han abarcado al gobierno anterior y a este gobierno y han mantenido esta forma de salud mental que es absolutamente reaccionaria en el sentido histórico que nosotros podemos superar. Nada más y gracias. Sí, yo hice un planteo sobre el tema de la formación, y no porque piense que porque se den materias del área social comunitaria en la facultad la gente vaya a trabajar allá, sino hay una atracción desde el otro lado por inversión del Estado en todos estos dispositivos que forzosamente tendrían que ser mano de obra intensiva. Y la idea es, en los laboratorios no les conviene eso y a la proporción. Igual me parece interesante dar como información porque acá se da un efecto paradójico. O sea, no siempre hacer el aporte de recursos en el sistema, aumentándolo, implica un cambio. O sea, yo puedo aumentar el presupuesto y seguir haciendo más de lo mismo. Es un poco lo que decía Foucault. Ojo con el maquillaje, ojo con la humanización, que el manicomio lo lleva a un hospital general. O sea, uno puede de alguna manera replicar el mismo esquema, el mismo sistema, o como quería hacer Macri apenas asumió. En el 2008 nos aparece con un PowerPoint presentado en la Academia Nacional de Medicina donde dice, bueno, vamos a hacer 8 centros de internación de 50 camas cada uno, ¿de acuerdo? Eso no es un manicomio, porque el manicomio, o sea, es la expresión de miles de camas, pero con vidrios blindados y con cámaras, o sea, un micro manicomio. O sea, pero para que se tenga referencia a la importancia del presupuesto. Año 2000, para este 2019, cuando se discutió diciembre de 2018, justamente Gabriel fue el único legislador que lo discutió y lo de alguna manera lo cuestionó. ¿Por qué? Hospital Borda, para el 2019, 1.087 millones. El Hospital Borda llegó a tener casi 2.000 camas. Actualmente tiene 500 camas de internación. O sea, redujo ostensiblemente, pero no por un producto de justamente de lo que pretenden las leyes, que es una externación asistida, progresiva y controlada, sino que fue justamente un esquema que no es desinstitucionalización, es un esquema lógico de los planes del Banco Mundial, que se llama deshospitalización. Justamente la pérdida compulsiva de aquel que mal que mal estaba dentro de un manicomio, pero al menos estaba bajo un techo, a decir, bueno, señores del PAMI, señores del PROFE, vengan acá, háganse cargo, de ustedes. Y el resto empecemos a cerrar el grifo de aceptar admisiones. Entonces fue decayendo la cantidad de camas, pero el hospital sigue llevándose los mismos recursos sistemáticamente. Hospital Borda, 1.087 millones. Hospital Moyano, 1.075 millones. Si yo así muy ligeramente hiciera una división, Hospital Borda, 1.000 millones, 500 camas, por mes me va a dar una inversión, digo inversión, porque aún para un manicomio estamos haciendo una inversión, no es un gasto, una inversión de más de 200.000 pesos mensuales. Si tal como sostenía Basaglia,
que fue como pudo llevar adelante la transformación y el cierre de los manicomios abriendo justamente dispositivos a nivel comunitario. Si tal como decía Basaglia, los recursos están puestos en la persona y no en las instituciones, con la cuarta parte de esos 200.000 pesos mensuales para cada paciente, ¿saben qué sistema tendríamos? Esa persona podría tener su vivienda propia, no tendría que tener problemas de asistencia. Bueno, esto es cómo se asignan mal los recursos. ¿Por qué? Porque lo que operan que este presupuesto sea tal cual es justamente lo que decía Gabriel, esta corporación médica, médicos municipales, que ayer salió con esta declaración. Sin hospitales de salud mental no hay salud mental ni salud pública. ¿Saben por qué defienden los manicomios? Defienden el Borda, el Moyano. No es porque ellos se conmueven de la gente que está internada. Es porque la ley establece la sustitución de estos efectores, de estas instituciones, pero también implica el cierre de los manicomios privados, que son clínicas 5 estrellas. Lo que se defiende detrás de esto, quieren vender, que defienden el hospital público, que el Borda, que el Moyano, porque verdaderamente implica justamente esto que en el 2020 deberían cerrarse las clínicas privadas. Y más se generó el incendio esta semana cuando aparece una resolución de la dirección de la Secretaría de Salud, porque ya no es más ministerio, justamente el macrismo se encargó de bajar de categoría, somos uno de los pocos países que no tenemos ministerio, saca justamente una resolución que tiene que ver con pauta para la organización y funcionamiento de los dispositivos de salud mental. Y obviamente, porque están encuadrados dentro de la ley y no pueden escapar, no aparecen los hospitales monovalentes. Entonces salieron las dos corporaciones más grandes, que son justamente las que se oponen a todas las profesiones para seguir siendo ellos justamente quienes hegemonicen el tratamiento, que son APSA, Asociación de Psiquiatras Argentinos, sale con los tapones de punta diciendo que esto es de ciencia ficción, quejándose justamente de que no estén los hospitales monovalentes, y médicos municipales que sistemáticamente dicen Borda, Moyano no son manicomios. Nosotros sabemos y defendemos la cualidad y la calidad de los compañeros y los colegas que trabajan en estas instituciones, pero es otra cosa. Defender el hospital público, defender el sistema público no debe confundirnos con defender un manicomio. Y el Borda y el Moyano y el Tobar García y el Hospital Alvear, por más que no les guste, siguen siendo manicomios. Siguen estando las personas internadas en las mismas condiciones, siguen perdiendo los derechos, como ir al Moyano hace 2 o 3 años atrás y me encuentro el director muy contento y digo, ¿qué le pasa? No, hoy festejamos el cumpleaños de una paciente. ¿Sí? No me diga, ¿por qué? Y cumple 102 años. Ah, digo, ¿y desde cuándo está en el hospital? Y desde que vino de Italia, me dice. ¿Y a qué edad vino de Italia? A los 25 años, 76 años internada en el hospital Moyano. No. Esto tenemos que revelarnos como profesionales, como ciudadanos. Esto implica justamente esta ética. Y pelear por las cuestiones y los recursos es justamente también por los beneficios que debe cooperar para los trabajadores. Porque el reconocimiento salarial también es parte. La salud mental tiene una característica que no tienen las especialidades médicas. El recurso es exclusivamente del trabajador humano. No hay aparatología, por más que ahora con las neurociencias y con todo el diseño tecnológico nos quieran hacer diagnóstico por el mapeo cerebral. Así lo terminó en su momento pagando mi padre cuando hicieron en la década del 50 una lobotomía, que era la última de las grandes tecnologías. Bueno, entonces esto es lo que decía un poco Gabriel. La mercantilización de la salud mental implica que hay un sector privado que es el que está absorbiendo los recursos, que tiene el mayor peso específico. Piensen todo que solo estatales en la Ciudad de Buenos Aires hay 84 instituciones, entre hospitales, especializados, generales, los CESAC, y las instituciones de salud son más de 1.800 en la Ciudad de Buenos Aires. Nadie controla esto. Y ahí está justamente algo que ustedes tienen que ya empezar a ver, que es cuando requieran de intervenir, de trabajar en el sistema privado, esta explotación salarial, este sometimiento inclusive hasta ideológico, cuando dicen, no, acá
si usted va a ser terapeuta tiene que adoptar determinada práctica porque otras no las aceptan. Te limitan los tiempos, te limitan las intervenciones. Bueno, el PMO está claro, solo habilita 30 sesiones y solo 30 días de internación, mientras que vos cualquier problema orgánico no hay condicionamiento. O sea, la salud mental está discriminada, porque aparte de la salud mental como campo político, es justamente la que interpela totalmente al Estado, a la sociedad, por cuanto de cómo trata a quienes padecen, me va a dar la referencia de qué es lo que está operando. Y esto, obviamente, sabemos cuáles son los resultados. O te quedás en lo estatal sufriendo la indignidad, o va el que tiene recursos en el sistema privado. Como es este fenómeno hoy que ya tenemos que tomar en mano, que es el problema de las adicciones. Hoy las adicciones es la nueva manicomialización. No hay recursos porque desintegraron. Justamente cuando él entró en funciones ya se venía dando la degradación, se borró la red de adicciones de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque el negocio es mandarlos y delegarlos a las comunidades terapéuticas. Comunidades terapéuticas que son privadas, muchas de las cuales pertenecen a credos religiosos. Y todo por el plata, Que aparte, que no solo se llevan los recursos, sino lo más grave, es que generan iatrogenias, pero terribles, porque son modelos represivos, son modelos donde justamente opera una ideología de represión y no de tener desde una perspectiva integral e interdisciplinaria qué hacemos con este grave problema de las adicciones, que está generado por este sistema hiperconsumista. Así que bueno, me parece que esto es lo importante, que entre nosotros establezcamos un grado de relación, un grado de comunicación, para que cada uno desde el lugar pueda dar cuenta y podamos tener qué es la experiencia que va desarrollando cada uno en su lugar de trabajo, para decir, bueno, ¿cómo logramos un punto de acuerdo para avanzar? La salud mental requiere algo que hoy no está, que es justamente la coherencia de un campo metodológico y epistemológico que tenemos que discutir. Vamos a seguir rigiéndonos por el DSM-5, justamente el manual diagnóstico norteamericano que opera en todo el mundo y que fue diseñado por psiquiatras que estaban solventados por la industria farmacéutica, tal cual lo comprobó la justicia de Estados Unidos y tal cual vino acá el doctor Alain Frances, que fue el jefe redactor del anterior, el DSM-4, y que denunció esto que estaba ocurriendo, donde pasaron a... Para que tengan una referencia, el DSM-4 cuando surge en los 80 tenía más o menos 80 patologías o enfermedades, hoy tiene 800, porque este es el régimen que imponen los laboratorios. Invento la molécula e invento la enfermedad. Entonces, todas estas cuestiones son parte de nuestra formación. Formación que acá debemos exigir que esté adecuada a las exigencias de aquel que sufre, pero también tiene que estar adecuada por fuera para que cada uno haga su experiencia en lo privado, en lo público, pero si no tenemos un sistema público fuerte, justamente el que marca el paso va a ser el sistema privado. Por eso es importante que por más, como le digo inclusive amigos, mira, por más que no te atiendan el sistema público, hay que fortalecer el sistema público. Y a los colegas sobre todo, porque hoy son los que están sufriendo la explotación. Ojo que no solo vienen por los recursos públicos, también vienen por los consultorios privados, porque siempre y lamentablemente nuestros colegas, bueno, pero están haciendo pelota del sistema público, yo total trabajo en el consultorio. No, empezá a moverte porque vienen por tu consultorio, pero no para tu contratación en OSDE, en Médico, en Galeno, que hoy sí te pagan, ¿no es cierto?, la cápita y vos trabajás en tu consultorio. Te vas a decir, no, nosotros ya tenemos los propios centros, vengan a trabajar en nuestros centros, te van a bajar inclusive el reconocimiento salarial y si te gusta bien y si no, andate porque detrás tuyo hay un ejército que pugna por entrar. Entonces, ojo, compañeros, compañeras, me parece que este es un reto político que implica justamente todas estas visiones, inclusive las de ustedes. Así que está bueno que hagamos estos encuentros, está bueno que a los que hoy no pudieran estar acá. Una cosa digo, Sí. porque a mí me parece que incluso el trabajo habitual, como uno podría considerar el trabajo liberal del psicólogo de consultorio, Sí. y ha pasado también en los médicos,
aunque en diferente grado, pero también, tiende a proletarizarse. Porque, ahora el psicólogo ya, ¿cuánta gente va por su cuenta al psicólogo? Una parte minoritaria. Lo demás va por, te mandan a la social, o te manda a prepaga social o obra social. Las condiciones que te imponen son las condiciones que te colocan ellos como patronal. Vos ya trabajás directamente las condiciones que te coloca esa obra social o esa prepaga. En los términos de pago, en todo, incluso en obligaciones de asociación, que son gastos extras. La idea del trabajador profesional liberal común está condicionado por el desarrollo y la concentración capitalista. Y por tanto la profesión ya se ejerce bajo esa condición. Por eso atacaron las incumbencias, Gabriel. Claro, O sea, sí, degradaron sí. las Las incumbencias. incumbencias Degradaron el título de grado, porque ahora no solo a vos te sacan la posibilidad, sino que se genera la especialidad y se genera la entrada de otras tecnicaturas, ¿no es cierto?, entre comillas, como son los counselors, los counseling, obviamente, y esto es justamente la precarización del sistema capitalista. O sea, descalificar el título, donde vos después tenés que es lo que quieren los médicos, cuando dicen, no, los psicólogos no tienen especialidad. No, nosotros tuvimos 5 años, ¿te parece poca especialidad? Ustedes hicieron medicina, después tuvieron que hacer la especialidad, porque el régimen de la carrera médica no tiene parangón con el régimen de la carrera psicológica. Ahora, si no quiere llevar a la especialización, discutámoslo, pero no como está haciendo acá, que están entregando eso, porque hay negocio, la formación, ustedes van a tener el título de grado, pero no están habilitados a hacer clínica, como pasa en España. Le van a decir, no, tiene que hacer el posgrado, pero el posgrado hay que pagarlo. Ojo, esto es lo que están tejiendo a nuestras espaldas. Y ya está, ¿eh? Yo, perdón, quiero agregar algo, lo último que acabaste de decir, Ángel, es un poco los conceptos que estamos elaborando y trabajando también en los cursos y acá, porque bueno, lógicamente de esto no se habla, que es que nosotros el año pasado, que estuvimos en la lucha con la multisectorial de salud mental, justamente por la resolución 1954, que en realidad sale al calor de la tarea que quería hacer con respecto a la ley de salud mental el año anterior, bueno, tuvimos, digamos, la aplicación de la resolución 1954, y luego nosotros salíamos a advertir que la 1954 es la antesala a la aplicación del sistema de reconocimiento académico, que es esto mismo que estás diciendo, que justamente es un modelo que viene de Europa, y que decide con 2.0, que es justamente esto, carreras cortas, de talleres intercambiables, y que después el resto a posgrados arancelados. Esto, digamos, es algo que se tiene que poner de acuerdo. Yo estuve averiguando un poco respecto a, bueno, cuáles son las condiciones para que una carrera pueda o no aplicarse al sistema de reconocimiento académico. Son muy pocas, o sea, que un par de, digamos que los decanos más importantes de las facultades se pongan de acuerdo, y con eso ya, por ejemplo, estaría. De hecho, psicología de la UBA es la única a nivel nacional que no está acreditada a la CONIO. El resto de la carrera de psicología sí lo está. Porque esto viene a cuenta de que hace días atrás en la Facultad de Ingeniería ya modificaron el plan de estudios justamente porque se acreditó el sistema de reconocimiento académico. Es decir, el agua ya es una realidad, esto que estás diciendo vos, y lógicamente, digamos, todo estaría encaminado a que en algún momento en psicología esto se pueda hacer. Nada, quería agregar esto que vos estabas diciendo porque viene justo, porque está pasando hoy la UBA. Esta es la devaluación justamente que se está haciendo, porque como lo dijo él, se está proletarizando y es lo que quiere. O sea, ¿y a quién le conviene? Le conviene bajar el costo justamente a las grandes empresas de salud, que no nos confundamos, médicos, de todo eso. Responden a fondos de inversión, donde a fin de año dice, bueno, la renta tiene que ser tanto. Y ojo que es el tema que también, en este año perdieron cerca de 80.000 afiliaciones, con lo cual, ¿a dónde va a parar aquel que no puede pagar la prepaga o perdió su trabajo y no tiene obra social? Al sistema público. Pero el sistema público está justamente destruido como nunca lo estuvo. Entonces me parece que esto es parte, y es lo que se juega en nuestra profesión. O sea, y ustedes son justamente los que van a recibir todos estos coletazos. Por eso acá un poco vale la prevención y la promoción, ¿no es cierto? O sea, porque una vez que vayamos a la asistencia y la rehabilitación es porque nos fusilaron. Entonces, hagamos prevención y promoción, tal cual lo dice los esquemas sanitarios. Sí, hagamos eso porque eso es lo que nos puede únicamente frenar
¿no es cierto?, de que queremos totalmente... Hay una parte positiva de la proletarización. La parte positiva de la proletarización es que permite el reconocimiento del psicólogo como trabajador. Porque en tanto vos tenés un problema común, ya por un lado, o en tu quehacer profesional ante el Estado, cuando vos trabajás para el Estado, pero también podés trabajar frente a los privados. Porque si no, ¿cómo es la condición laboral cuando sos solamente un profesional liberal que atendés a un paciente? Es un contrato de partes. Viene una persona, vos le cobrás lo que querés, él te paga como quiere, es un contrato. Ahora ya no. En tanto se proletariza, permite una organización de los trabajadores de salud mental que tenemos que promover, que es muy difícil que pueda ocurrir en tanto cada uno hace su desarrollo en forma atomizada. La parte de la proletarización tiene dos aspectos. Hay un aspecto positivo, que en tanto estas empresas van a pelear por su tasa de beneficio, la tasa de beneficio depende de cuánto le cobran a sus clientes, pero también a cuánto le pagan, cuánto es el costo. Ese beneficio va a ser entre lo que recaudan y el costo es el pago del trabajador, entre ellos el trabajador de salud mental. Ese aspecto hay que desarrollarlo. Nosotros estamos a favor, en este sentido, esta proletarización es la creación de ese culturero. Bueno, eso es una misma lucha ideológica, cuando... Yo diría que la proletarización permitiría. Lógico, sienta las bases para. Deseamos que, podemos decir, la proletarización permitirá que se genere todo esto, porque acá hay algo que también me parece que yo venía notando desde que empezó a hablar Ángel, el espacio de salud mental es un espacio de lucha, ¿no? Y es un espacio donde estamos en retroceso. No sé, hoy hablamos de dar un paso atrás. Yo no sé, digamos, nos cuesta la organización para poder enfrentar todas estas cuestiones y todos estos avances. Porque no solo la salud es mercancía, la educación también lo es, lo estábamos diciendo, todo lo que pase acoplado acá y en las universidades privadas es altamente rentable, va a pasar a ser, y en la medida en que le saquen contenido agregado y lo pasen allá, esto lo vamos a ver. Hay un tema de creencia importante que todavía me parece que sigue operando. Digo, en el tema de la lucha, ¿cuándo es que se reacciona frente a algo? ¿Cuándo cae la ficha? ¿Cuándo entendemos que no es la cuestión individual? Yo me puedo zafar si consigo nuevos pacientes en el consultorio, sino si entre todos aquellos que estamos juntos damos una pelea común. Y me parece que esto tiene vaivenes, tiene oscilaciones. Yo no sé si es la expectativa de octubre que hace que haya cierta lentitud en reaccionar ahora. No le estoy tirando una hipótesis, ¿no? ¿Cómo se ha... Algo de eso hay seguro. Algo de eso hay, ¿no? Como todos los avances monstruosos que ha hecho el gobierno en todos los campos, pero en particular en el campo de la salud, no son respondidos con más energía de parte de las mayorías populares que están afectadas por eso, ¿no? Bueno, porque también hay un dominio ideológico, Hugo. O sea, ten en cuenta que cuando uno dice, ¿cuál es nuestro frente interno de lucha? Está totalmente atomizado y repartido en múltiples intereses. Por ejemplo, APA, Asociación Psicoanalítica Argentina, ABDEVA, Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, la EOL, tremendamente, están atravesadas por el poder médico psiquiátrico y están atravesadas por esta cuestión de la profesión como un acto netamente individualista, desprovisto y desconectado de los procesos sociales y colectivos. Entonces, cuando nosotros proponemos, o sea, te encontrás con que ya ellos están más cerca de un gobierno neoliberal que obviamente de una transformación, entre comillas, revolucionaria, si queremos, que se pretende hacer respecto del sistema imperante. Entonces, hay muchos kioscos, como lo hay, cuando uno dice el manicomio, no lo confundamos, el manicomio fue una concepción de control social, netamente, que surgió justamente a partir de 3 elementos necesarios. El criterio de peligrosidad, como consecuencia de ello la necesidad de control social, y el tercer elemento, que lamentablemente sigue operando, es la creencia en la irreversibilidad del padecimiento. Esa es la constitución del sistema de la lógica manicomial. O sea, hoy sigue operando y el manicomio, desde hace ya 20 años a esta parte, no solo un mecanismo de control social, sino, a mi criterio, es una unidad de producción.
lo está diciendo los montos que se hacen. El manicomio viven jueces, abogados, profesionales, jueces, policía, gremio. O sea, uno va a un manicomio, va a la mañana, va a ver una cosa, a las 2 horas va a ver que es otra, y a la tarde es totalmente otra. O sea, me acuerdo que fuimos con Marcelo Ramal hace 2 años y se sorprendió, dice, hay más trabajadores que pacientes. Es tal cual. Ahora, no están todos los trabajadores, porque esto también es lo que tenemos que desmitificar del sistema público. Que no son todos santos defensores, dicen, sí, defiendo el hospital público, y no va a laburar, o va 2 horas y se las toma. Hoy mismo me estaba diciendo Ana Tisera del dispositivo que ella heredó, en qué condiciones lo encontró y lo que era. Bueno, entonces, me parece que también tenemos Como que... los médicos, los hospitales. Con el tema de la enfermería, a mí me impactó. La salud es un terreno de lucha de clases. Y que en muchos casos también esta lucha de clases es una lucha entre profesiones. Porque en la jerarquía del hospital, el médico cumple una jerarquía, el enfermero otro, el psicólogo otro y el trabajador social otro. Esa jerarquía está establecida. Una parte de los médicos, yo conozco muchos, algunos soy amigos, los laboratorios financian el médico de forma permanente. Permanente. Es una cosa espectacular. Y el gobierno, ahí en el ejemplo te lo dicen, como tampoco le paga tanto a los médicos, o sea, son salarios bajos. Claro. Y si yo te puedo reclamar que pongas a laburar todos los días, 8 horas, 6 horas. Entonces te pago un poco, pero bueno, Entonces, miro para otro lado. Entonces, el hospital funciona, todo el mundo se hace el gil. Y en particular, entonces el médico dice, vos a las 4 horas te andate a tu consultorio y completás tu ingreso, o fuiste a la prepaga, o fuiste a la obra social, o te fuiste a tu consultorio, y acá te pagamos doble turno, lo que sería un hospital, lo que todo el mundo piensa para los turnos, a vos te dan un turno acá 6 meses por una cosa, sería lógico que haya doble turno en los hospitales, pero no hay. Entonces hay profesiones que no tienen la posibilidad de zafar, que eso es que sostiene el hospital. Y sobre todo los concurrentes presidentes. El jefe se va hasta 1 hora y se hace cargo del hospital, el residente y el concurrente. Justamente esta es la perversión. Es así. ¿Cómo funciona? Así. Sí. Concordamos en que todo este contexto es político, histórico, social y económico, está sumamente influenciado, como ustedes dijeron, por ejemplo, la hegemonía médica psiquiátrica. Ahora, es una realidad también que es una lucha, una pugna epistemológica de la producción de conocimiento. ¿Cómo se puede combatir esa producción de conocimiento en tanto hegemonía? Claro, porque la hegemonía no tiene que pasar. Sí, dale. Y en tanto lucha de disciplinas. Claro. Porque la hegemonía no tiene que ser epistemológica, en el sentido de que no es lo mismo, o sea, la concepción del médico o psiquiatra con la del psicólogo, o sea, lo que hay que lograr es una configuración, por eso digo, una coherencia, o sea, epistemológica, donde cada aporte, por eso la interdisciplina, que nadie tiene que ser más importante, que nadie tiene que hegemonizar. Cuando nosotros en las 2 leyes de salud mental pusimos un artículo que fue lo que armó el quilombo. Todos los profesionales de salud mental están en condiciones de acceder a los cargos de conducción. Chao, fueron a la justicia, con las 2 leyes. Le salió el tiro por la culata, pero ellos lo que no se banca, y nosotros cuando discutimos la ley, vino la referencia más importante de Bueno, el Ameguino fue la guerra. Bueno, el Ameguino no sabe. Eso fue un jefe de psicólogo y es como la casa de bruja. No, y bueno, empezaron a obstaculizarlo, pero también hay que tener cuidado. Ojo, porque también hay poder psicológico. También hay acción corporativa de los psicólogos. Menor, pero también la hay. Entonces lo que hay que transmitir, sobre todo a todas las otras profesiones y disciplinas, que son muy importantes, ninguna es menos que otra, tenemos que transmitir que esto no se trata de sustituir una hegemonía por otra. Porque si no, los trabajadores sociales, otros te dicen, no, lo que pasa es que ustedes los psicólogos están enfrentados con los psiquiatras y una vez que desplacen a los psiquiatras, ustedes van a hacer lo mismo que ellos. Ojo con ese tema. Que aparte lo andan diciéndolo también porque a la psiquiatría le conviene. Y los psicólogos, hay sectores corporativos. Ojo que manicomialista puede ser un psicólogo, un médico, un psiquiatra, un enfermero. O sea, la concepción de la lógica manicomial es porque la institución termina alienando.
O sea, vos podés entrar a un hospital manicomial con las mejores intenciones, con la mejor preparación, con toda la epistemología, y te doblega, porque o te adaptás o te las tomás, y si no te hacen la vida imposible. Pero yo creo que no tiene una disputa, digamos, epistemológica, cada uno con lo que aporta. La concepción manicomial la puedo tener en mi consultorio privado. En la fábrica, en la escuela. En APA hay gente que tiene concepción manicomial y ninguno trabaja en un manicomio. Quiero decir, en este sentido, no sé si a eso te referías vos con la disputa epistemológica. Sí, o sea, más allá de disputa epistemológica entre disciplinas, si es que se puede hablar de la psicología o de la medicina, referido a esto que me decía vos de la APA, ¿right? Perdón, necesito formular. O sea, me refería más bien. Te quiero decir una cosa, yo creo que la disputa no es entre disciplinas, porque yo creo que sí tiene que haber un acuerdo para poder trabajar interdisciplinariamente, es que el tema de las determinaciones sociales es relevante para cualquier disciplina. Entonces yo creo que no discutimos psiquiatría contra psicología. Pero no es. Mi postura no me parece que sea solamente una influencia del contexto histórico-social o político-económico hacia las disciplinas. O sea, me parece que mutuamente se influyen y se apoyan una con otra. Creo que la producción de conocimiento no es ahistórica. Por eso a veces digamos, no es justo hablar de interdisciplina, sino de transdisciplina. Y no es justo tampoco hablar, como hablan los médicos, de multidisciplina. La multidisciplina es la acumulación, la superposición de saberes. Entonces, quizás desde la perspectiva que vos lo planteás, es más lógico hablar, y yo estoy de acuerdo, de transdisciplina. Pero bueno, igualmente, todo esto implica que cada uno parte de su saber, y que ese saber obviamente no puede ser totalitario, suponer de que es la univisión de todo, como sí pretende, por ejemplo, el poder psiquiátrico. Y la otra cuestión que establecimos en las leyes y que no le prestan atención, es que más allá de los saberes establecidos, o sea, lo importante es la creatividad. Yo, psicólogo, puedo establecer, más allá de los dispositivos que conocemos, de los servicios, o sea, tenemos las posibilidades de generar nuevos recursos de intervención. Y esto es lo grande, que no está todavía, digamos así, observado. Freud te podía hacer una sesión terapéutica arriba de un tren. Entonces, ¿qué me voy a plantear si hace falta tener un diván, como era la discusión de la medicina, si había que tener divanes para atender psicoanalíticamente? No, yo creo que justamente cada uno desde la perspectiva y de su ética y su código deontológico, porque esto también, ¿no es cierto? No hay que irse por la rama. Pero me parece que lo importante acá es justamente la creatividad que puede operar, que la salud mental para eso ofrece muchas cosas. Me acuerdo que una vez un sanitarista me dijo, es cierto, el modelo médico hegemónico, es cierto el gobierno, es cierto el neoliberalismo, es cierto muchas cosas, pero el ojo del amo en el hospital no ve todo. Y vos podés hacer cosas que le puedan transformar el día a una persona que sufre. Y eso me impactó. Y yo creo que esa es la cuestión. ¿Qué podemos hacer en el día a día y qué acto, a veces sencillo e inesperado, puede operar para que justamente le podamos disminuir o modificar el padecimiento? Y esta es la cuestión. O sea, salirse de ese giro, ¿no es cierto?, de creencia de que el que padece ya está loco por el sitio y bueno, no hay nada que hacer. Eso es terrible. Como profesionales, como trabajadores, tenemos que salirnos justamente de eso, que durante mucho tiempo, pero